En los años 30, el sol abrasaba los campos de España y a quienes los trabajaban. Campesinos y jornaleros, hombres y mujeres, vivían en la miseria, trabajando tierras que no les pertenecían. La tierra era de unos pocos, terratenientes y aristócratas que nunca pisaban el barro. España era un país de extremos riqueza y poder en manos de una minoría, pobreza y hambre para la mayoría. Pero en 1931, la Segunda República trajo una promesa, justicia y esperanza para el campo. Por primera vez, se hablaba de repartir la tierra, de acabar con siglos de desigualdad. En los pueblos la noticia encendió la ilusión. ¿Sería posible que los campesinos tuvieran su propio pedazo de tierra? La reforma agraria se convirtió en el tema de todas las conversaciones. Se soñaba con dejar de ser siervos y convertirse en dueños de su destino. La expectativa era enorme. La historia parecía estar, por fin, de su lado. Por un instante, la justicia pareció posible, pero el cambio nunca es fácil, y el sueño estaba a punto de enfrentarse a la realidad. La República sabía que no podía haber democracia con tanta desigualdad. Los latifundios dominaban el sur, fincas enormes en manos de unos pocos, mientras millones de campesinos apenas sobrevivían. En 1932, la ley de reforma agraria prometió expropiar tierras mal cultivadas y entregarlas a quienes las trabajaban. No era un simple reparto, buscaba crear una nueva clase de pequeños agricultores, modernizar el campo y dignificar la vida rural. El Estado identificaría las tierras expropiables y las entregaría en usufructo a comunidades campesinas, con apoyo técnico y créditos. Para los jornaleros, era la esperanza de un futuro digno. Para la República, la base de una España más justa. Democratizar la tierra era democratizar el país. La ley era ambiciosa, revolucionaria y, sobre todo, un acto de justicia largamente esperado. Pero transformar promesas en realidades sería un reto monumental. El campo español estaba a punto de cambiar, o eso parecía. La reforma de 1932 aprendió de los errores del pasado. En el siglo XIX, la desamortización de Mendizábal vendió tierras de la Iglesia y municipios, pero solo los ricos pudieron comprarlas. En vez de repartir, concentró aún más la propiedad y dejó a los campesinos sin acceso a tierras comunales. La República quiso evitar ese desastre. Las tierras expropiadas no se subastaban, se entregaban directamente a los trabajadores. El objetivo era justicia social, no negocio. Pero la resistencia de los poderosos fue feroz, igual que un siglo antes. Terratenientes, políticos y empresarios boicotearon la reforma. La burocracia y los laberintos legales ralentizaron todo. Cambiar el poder en España era, una vez más, una tarea titánica. La historia parecía repetirse. La ley se topó con el poder real de los pueblos, el cacique. Terratenientes y sus aliados usaron todo tipo de trampas para evitar la expropiación. Abogados, testaferros, sobornos y manipulación de registros. La corrupción era el arma secreta de los poderosos. Autoridades locales, jueces y hasta la Guardia Civil protegían sus intereses. El miedo y la dependencia mantenían a los campesinos en silencio. Incluso cuando se expropiaba una finca, el boicot continuaba. Subastas amañadas, sabotaje y amenazas. La reforma se convirtió en una guerra de desgaste. Los campesinos luchaban solo con la ley. Sus rivales, con dinero e influencia. El cambio era posible en el papel, pero en la realidad, el viejo poder resistía con uñas y dientes. La justicia seguía siendo esquiva. El sueño de la reforma agraria se fue apagando. La burocracia y la falta de recursos frenaron el proceso. La impaciencia creció. Ocupaciones, enfrentamientos y violencia sacudieron el campo. La República no tenía dinero suficiente para indemnizaciones ni para ayudar a los nuevos campesinos. Los terratenientes organizaron una feroz resistencia política y social. La tensión estalló en tragedias como Casas Viejas. En 1936, la guerra civil lo detuvo todo. La reforma fue anulada. Los líderes campesinos perseguidos. El sueño de justicia se convirtió en represión. Décadas después, la herida sigue abierta. La historia nos recuerda lo difícil que es cambiar el poder en España y nos obliga a preguntarnos si la justicia en el campo es aún posible.